Voy a confesarte algo que nunca le he dicho a nadie. Hubo un tiempo en mi vida en el que no solo no creía en Dios, lo rechazaba. Y no porque tuviera pruebas en su contra. No porque me hicieran daño en alguna iglesia. No, simplemente me sentía superior a la idea de Dios. ¿Para qué necesitar a alguien invisible cuando tengo lógica? ¿Cuando tengo metas? ¿Cuando tengo todo bajo control? O al menos, eso creía. Hasta que un día, todo lo que había construido se vino abajo. Mi seguridad, mi fuerza, mis creencias, todo. Y lo más impactante no fue perderlo todo. Lo más impactante fue cómo me habló Dios en medio de ese derrumbe. Pero antes de contarte lo que pasó, porque sí, ocurrió algo que no puedo explicar con palabras humanas. Necesito preguntarte algo brutalmente honesto. ¿Cuántas veces has sentido que nadie te escucha, ni siquiera Dios? O peor aún, ¿cuántas veces has fingido que todo está bien, mientras por dentro te estás cayendo en pedazos? Si alguna vez pensaste que Dios no te responde, si alguna vez sentiste que Él está muy lejos o que simplemente no existe, si alguna vez lo buscaste con una mezcla de rabia y desesperación, este video es para ti. Y si tú eres de los que, como yo, alguna vez se burlaron de quienes hablaban de fe, quiero que sepas que entiendo perfectamente tu escepticismo. Yo también creía que todo eso era un escape, una especie de autoayuda con una cruz al fondo, una fantasía para quienes no podían aceptar que la vida es dura y que todo se acaba cuando mueres. Pero entonces ocurrió algo que no fue producto de mi imaginación, ni de un delirio emocional, ni de una sugestión psicológica. Dios me habló, y no como esperas, no con una voz tronando desde el cielo, no con visiones o milagros de película. Me habló de una forma tan íntima, tan precisa, tan imposible de ignorar, que rompió todas las paredes que había construido alrededor de mi alma. Fue una palabra en el momento exacto, una frase que no pudo venir de ningún ser humano, una presencia tan profunda que desactivó años de rabia y orgullo en segundos. Y aquí está lo más increíble. Dios no esperó a que yo creyera para hablarme. Me habló para que creyera. ¿Te das cuenta del poder de eso? No tuve que ser santo. No tuve que cambiar primero. No tuve que entender la Biblia, ni asistir a una iglesia, ni cumplir un código religioso. Solo tuve que estar quebrado. Solo tuve que decir una frase sencilla. Una frase que quizás tú necesitas repetir hoy. Si estás ahí, háblame. Esa fue mi oración. Cruda, sincera, sin adornos. Y él respondió. Pero no fue solo una respuesta para mí. Fue un llamado urgente a miles de personas que, como tú, están cansadas de no sentir nada. Este video no es una prédica, no es un sermón, es una historia real, una historia que tal vez lleva tu nombre. Porque si Dios me habló a mí, un orgulloso, incrédulo y roto, también puede hablarte a ti. Y no hablo de religión, hablo de una conexión tan real, tan profunda, tan certera, que ya no podrás vivir igual después de experimentarla. Así que si alguna parte de ti está deseando una señal, si hay un rincón en tu alma que clama por algo más, quédate, porque lo que vas a escuchar en este video podría ser la conversación más importante de tu vida. Tal vez tú tampoco crees. Tal vez has enterrado la idea de Dios bajo capas de lógica, ciencia, desilusión o dolor. Pero si te atreves a mirar este video hasta el final, prepárate para sentir algo que ya no podrás negar. Porque yo no creía, hasta que Él me habló así. Y ahora, no puedo callarlo, no puedo negarlo, y mucho menos, puedo vivir sin Él. ¿Estás listo para escuchar lo que Dios puede estar diciéndote justo ahora? Entonces quédate, porque esto no es casualidad. Yo no crecí con Dios. O tal vez sí, pero era un Dios silencioso, lejano, que parecía pertenecer más a los libros polvorientos que a la vida real. Lo escuchaba en boca de otros. Lo veía representado en cuadros, en templos, en canciones que nunca me decían nada. Para mí, Dios era apenas una palabra usada para callar preguntas difíciles, una especie de consuelo débil para quienes no podían soportar el peso de la vida. No creía en Él,
y si alguna vez lo mencionaba, era con escepticismo, con ironía, con ese tipo de arrogancia que solo se permite quien jamás ha sentido verdadera desesperación. Hasta que un día, la vida me quebró. No voy a disfrazarlo, me quedé solo. Las cosas que me daban sentido se desmoronaron una a una. Primero el trabajo, luego la salud, después las relaciones. Me miré al espejo y ya no sabía quién era. Había noches en que el silencio era tan profundo que me dolía en los oídos. El mundo parecía haber seguido adelante, y yo me había quedado varado en un cuarto oscuro. No tenía fuerzas para seguir, pero tampoco valor para terminar con todo. Estaba atrapado entre el orgullo de no pedir ayuda y el abismo que me pedía a gritos rendirme. Una noche cualquiera, sin rituales, sin Biblia en mano, sin velas encendidas ni música suave, simplemente dije algo. No lo pensé mucho. No fue una oración estructurada. Fue más un murmullo, un acto de rendición, una queja que se convirtió en súplica sin que me diera cuenta. Dije, si de verdad estás ahí, dime algo. Haz algo. No puedo más. Eso fue todo. No esperé respuesta. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, los ojos cerrados. Nada pasó en los primeros segundos. Ni una voz del cielo, ni un temblor en el suelo. Pero algo cambió. No afuera, dentro. De pronto, una paz extraña, casi absurda, empezó a recorrerme el pecho. No era felicidad, no era alivio. Era como si alguien hubiese apagado el fuego del caos que me ardía por dentro. No supe cómo describirlo. Fue como si una mano invisible me hubiese tocado el corazón y me hubiese dicho, te escuché. En ese instante supe que no estaba solo. No lo vi, no lo toqué, pero supe que me había respondido. No con palabras, con presencia. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin despertarme llorando. A la mañana siguiente no era un santo, ni un sabio, ni un profeta, pero algo me había cambiado. Comencé a hablarle más seguido, no como un devoto, sino como alguien que, por primera vez, entendía que Dios no era religión, sino relación. No lo buscaba para que me diera cosas. Lo buscaba porque, por primera vez, alguien me escuchaba de verdad. No me juzgaba, no me corregía de inmediato. Solo me escuchaba y me abrazaba con ese silencio lleno de respuestas que solo entiende quien lo ha vivido. Y no me malinterpretes. No todo fue mágico. No fue como si al hablar con él me hubiesen depositado dinero en la cuenta o como si las puertas se abrieran solas. No, pero empecé a notar que tenía dirección, que las personas correctas llegaban, que lo que antes me hería ya no me destruía, que mi corazón, aunque aún herido, había dejado de sangrar, y que cada vez que oraba, aunque no viera milagros externos, sucedía uno mayor, se fortalecía mi alma. Un día, leyendo casi por accidente una Biblia que me habían regalado hace años, llegué a un verso que me hizo llorar sin entender por qué. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33 versículo 3. Sentí que ese versículo había sido escrito para mí, que era mi historia, que yo había clamado, y él me había respondido. Y no lo digo para convencerte. No necesito convertir a nadie. Lo digo porque sé que, como yo, hay miles, millones, que caminan vacíos por dentro mientras sonríen por fuera, que se burlan de lo que más necesitan, que no creen porque nadie les enseñó a hablar con Dios, sino a temerlo o ignorarlo, que han estado a punto de rendirse, pero no saben que Dios no está esperando que seas perfecto para acercarte, sino que te canses de fingir que puedes solo. Si tú estás leyendo esto y tu alma está cansada, háblale. No necesitas saber orar, solo necesitas sinceridad. No uses palabras que no sientes. Dile lo que de verdad te duele. Dile lo que no entiendes. Dile que estás harto, o asustado, o vacío. Háblale con las lágrimas si no tienes voz. Habla desde tu ruina, desde tu fracaso, desde tu noche oscura. No temas hacerlo, porque fue allí, en ese lugar donde nadie quería estar, donde Él me respondió. Y cuando te responda, porque lo hará,
No será como tú esperas, pero será justo como lo necesitas. Tal vez no cambie tu situación de inmediato, pero cambiará tu corazón. Y cuando el corazón cambia, todo empieza a cambiar también. La manera en que ves las cosas, la forma en que enfrentas los días, el modo en que decides vivir. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que no cree en Dios, no discuto, no debato, solo pregunto, ¿alguna vez le hablaste de verdad? Y si me dicen que no, sonrío, porque sé que el día que lo hagan, ese día, Él les responderá también. No como esperan, sino de una forma tan íntima, tan certera, tan amorosa, que ya no podrán volver a dudar. Ese fue el día que entendí que no se trata de religión, ni de reglas, ni de merecimientos. Se trata de rendición, de decir, no puedo más, y descubrir que justo ahí empieza todo. Ahora sé que Él nunca dejó de buscarme. Toda mi vida creí que yo era el que se alejaba, que yo me escondía, que yo me perdía. Pensaba que, si alguna vez sentí algo de fe, lo había perdido por voluntad propia. Me repetía que fui yo quien le dio la espalda a Dios, que fui yo quien dejó de buscar, de creer, de orar. Y viví muchos años bajo la culpa de esa distancia. Creí que si alguna vez quise volver, tendría que suplicar, demostrar, pagar por mi silencio. Pero estaba profundamente equivocado, porque ahora sé que Él nunca dejó de buscarme, incluso cuando yo no quería saber nada de Él, cuando me burlaba, cuando vivía como si todo lo que importara se redujera al placer, al éxito, al orgullo, a la rabia. Incluso cuando maldecía su nombre en momentos de desesperación, incluso cuando culpaba a Dios por las decisiones que yo mismo tomaba. Él seguía ahí. No lo entendía, pero Él seguía. Y su forma de buscar no era ruidosa, no era invasiva, era paciente, constante. A veces era un suspiro en medio del caos. Otras, una conversación que parecía casual, pero me tocaba el alma. Era esa canción en la radio que me quebraba justo cuando más me resistía. Era ese mensaje que alguien me enviaba sin saber que lo necesitaba. Era una palabra, un gesto, una frase en medio de un libro. Era una mirada que me hacía sentir que no estaba solo. Él no me buscaba como un juez, sino como un padre que sabe que su hijo no quiere volver, pero no deja de amarlo. Pasé años corriendo hacia todos los lugares equivocados, persiguiendo sueños que no llenaban, apegándome a personas que no sanaban, buscando sentido en cosas que solo dejaban vacío. Y en esa carrera frenética por escapar de lo que realmente necesitaba, me caí muchas veces. Me rompí, me rendí. Pero cada vez que tocaba fondo, había una presencia que no se apartaba. Una especie de susurro eterno que decía, aún estás a tiempo. Aquí sigo. Me di cuenta que no era yo quien debía encontrar a Dios. Él me había encontrado desde el primer día. Era yo quien no quería ser hallado, porque enfrentar su amor implicaba aceptar que todo lo que había hecho, todo lo que había sido, no era suficiente para llenar el alma. Porque acercarse a Dios no es solo creer, es rendirse. Y durante mucho tiempo, yo confundí rendirme con perder. Pero cuando ya no quedaba nada, cuando mi orgullo se había desgastado, cuando mis fuerzas no alcanzaban, cuando la máscara ya no servía, lo vi con claridad. Él había estado allí todo el tiempo, no como una figura distante, no como un Dios enojado, sino como alguien que conoce el dolor humano y decide esperar. Esperar no porque sea débil, sino porque su amor es más fuerte que nuestra indiferencia. Recordé una historia que escuché alguna vez. Un pastor deja a sus 99 ovejas para ir a buscar a una que se ha perdido. De niño, esa historia me parecía absurda. ¿Quién dejaría a tantas por una sola? Pero hoy la entiendo. Esa historia era sobre mí. Yo era esa oveja, la que se alejó, la que se perdió, la que se enredó entre espinas, la que cayó en barrancos. Y aún así, Él dejó todo por venir a buscarme. No me gritó desde lejos, no me juzgó desde arriba, bajó a mi nivel, me cargó sobre sus hombros y me trajo de vuelta a casa. Ahora lo entiendo. Él me buscaba cuando yo dormía en lágrimas. Me buscaba cuando me refugiaba en fiestas vacías.
Me buscaba cuando gritaba que no creía. Me buscaba cuando estaba en una cama de hospital. Me buscaba cuando todos me habían dado la espalda. Me buscaba cuando ni yo me soportaba. Me buscaba en cada silencio y en cada grito, porque el amor de Dios no es humano. Es terco, es irracional, es valiente, no se rinde, no se cansa, no se ofende cuando lo ignoras, no se va cuando lo rechazas, no se borra cuando lo niegas. Permanece, persiste, se queda. Y hoy, cuando miro atrás, no veo a un hombre que encontró a Dios. Veo a un Dios que nunca dejó de buscarme. Esa es la verdad que cambia todo. Porque no se trata de cuántas veces fallaste, ni de cuánto tiempo llevas lejos, ni de cuán indigno te sientas. Se trata de cuán decidido está Él a amarte, incluso cuando tú no lo amas. Se trata de su fidelidad, no de la tuya. Se trata de su voz que llama, no de tu capacidad de oír. Se trata de su corazón que busca, no de tu mérito para ser encontrado. Y cuando por fin te dejas alcanzar, todo cambia. Cambias tú. Cambia tu mirada. Cambia el sentido de la vida. Descubres que no tienes que fingir, que puedes llorar sin vergüenza, que puedes ser débil y aún así ser amado, que puedes volver 1000 veces y Él seguirá abriendo la puerta. Hoy, cuando alguien me dice, siento que Dios se olvidó de mí, no discuto, no doy sermones, solo miro con ternura y digo, no lo hizo. Te sigue buscando. Aún ahora, mientras dices eso, te sigue buscando. Porque lo sé porque estuve allí, lo sé porque lo viví, lo sé porque ahora, más que nunca, sé que Él nunca dejó de buscarme. Durante años pensé que no necesitaba a Dios. No lo odiaba, simplemente lo ignoraba. Vivía como si fuera irrelevante, como si todo lo que tuviera que ver con Él fuera cosa de gente débil, de personas que no sabían cómo enfrentar la vida. Yo, en cambio, me sentía fuerte, independiente, dueño de mi destino. Confiaba en mi lógica, en mi inteligencia, en mis planes. Y cuando algo no salía bien, lo arreglaba a mi manera. Esa fue mi filosofía. Si hay un problema, lo soluciono yo. ¿Para qué Dios? Esa falsa autosuficiencia me llevó lejos, pero vacío. Muy lejos, pero roto por dentro. Nadie lo notaba, claro. Desde fuera, todo parecía en orden. Trabajo, amigos, estabilidad. Pero dentro de mí, algo se desmoronaba lentamente. Y como no creía, no tenía en quien descansar. No sabía a dónde acudir cuando el alma dolía. Reía por fuera, pero me apagaba por dentro. Era como vivir con una sonrisa sobre una herida abierta. Pero yo no creía, y entonces no pedía ayuda. Pero la vida, la verdadera vida, tiene una forma brutal de mostrarte tus límites. Llega un momento donde todo lo que construiste con tus fuerzas se cae. Una pérdida, una traición, una decepción que rompe tus esquemas, una enfermedad que te recuerda cuán frágil eres, o un vacío tan profundo que ni los placeres, ni las personas, ni tus logros pueden llenar. Y en ese instante exacto, algo en ti cambia. Fue ahí donde me quebré. No sabía cómo explicarlo. Solo sentía que ya no podía más, que mi alma gritaba por dentro, aunque no saliera sonido de mi boca, que necesitaba algo, alguien, más grande que yo. Y por primera vez en mi vida, lo dije sin miedo, sin vergüenza, sin filtros. Dios, si existes, ayúdame. No esperaba respuesta, pero no necesitó palabras, porque lo que vino después no se puede explicar con lógica. Sentí como si una luz atravesara la oscuridad dentro de mí. No una luz visible, sino una certeza, una paz que no conocía, un calor profundo que me hizo llorar sin entender por qué. No había religión, no había rito, solo yo y una presencia que me abrazó desde adentro. Ahí lo supe, no estaba solo. Nunca lo estuve. Él había estado ahí, incluso cuando yo decía que no creía. Desde ese día, todo cambió. No se volvió fácil, no se volvió perfecto, pero ya no camino solo, ya no lucho solo, ya no cargo solo. Ahora tengo un refugio, un amigo fiel,
un padre, un salvador, una razón. Ahora lo busco por las mañanas. Y si me olvido, lo siento llamándome durante el día. Me corrige con amor, me guía con firmeza, me abraza con ternura. Me recuerda que no soy el error que cometí ni la herida que me hicieron, que tengo un propósito, que hay un camino, que mi historia aún no termina. Y cuando caigo, no me señala, me levanta. Cuando dudo, no me condena, me fortalece. Cuando quiero rendirme, me susurra al alma, sigue, estoy contigo. Yo no creía, pero ahora no puedo vivir sin él. No porque alguien me obligó, no porque una religión me lo impuso, sino porque lo conocí, porque lo escuché en el silencio, porque lo vi obrar donde no había esperanza, porque lo sentí amándome incluso cuando yo no lo amaba. Él me devolvió el sentido, me enseñó lo que significa perdonar, me enseñó a amar de verdad, a vivir sin miedo, a confiar, a empezar de nuevo. Él no me ofreció una vida sin problemas, sino una vida con propósito. Y eso lo cambió todo. Hoy no puedo imaginar mis días sin hablarle, sin agradecerle, sin depender de él. Lo necesito más que el aire, más que el éxito, más que cualquier cosa que antes me parecía importante. Y cuando miro atrás, no me juzgo, solo suspiro y sonrío, porque sé que incluso en mi incredulidad, él me esperó, me buscó, me amó, y cuando estuve listo para escucharlo, me respondió. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora para recibir más contenido que puede transformar tu vida como lo hizo con la mía. Comenta abajo si alguna vez has sentido a Dios hablándote, o si hoy deseas escucharlo por primera vez. Y sobre todo, comparte este video con alguien que necesite una palabra, una señal, una esperanza. Tu testimonio puede comenzar hoy, y tal vez ser el inicio del milagro de alguien más. No lo dudes, haz clic, comenta y comparte.